¿Lo juego o no lo juego? Buenas. Antes de ir con las noticias, me gustaría plantear un par de cositas. La primera, no sé a qué videojuego jugar ahora, esta semana la tengo relativamente libre, ya que no me voy a sentar con el Borderlands 4, y bueno, pues por ahí pendiente tengo Lost Soul Aside, que pues parece que las cosas no han salido del todo bien. También tengo el Metal Gear Solid, que lo he jugado como 2 millones de veces, y también incluso por ahí, porque no le quiero dar otra vuelta, al Gears of War. Al que sí he estado jugando es a la expansión de Indiana Jones y el Gran Círculo. Ojo, muy divertido, muy bueno y además no demasiado largo, unas 7 horas aproximadamente, con una serie de puzzles bastante interesantes y rebuscados, cabe decirlo, también con ciertos momentos de acción, sobre todo un final epiquísimo, grandísimo, la verdad muy bien diseñado en ese sentido, y que bueno, pues complementa más una de las mejores aventuras que he jugado a lo largo de esta generación. Ya lo tenéis disponible. Y por cierto, si queréis jugar a la expansión esta, lo podéis hacer mucho más barato a través de Eneba, porque podéis jugarlo a través de Game Pass teniendo el videojuego base y comprando la expansión por separado, que os sale pues a unos 15-20 euros a través del link, e incluso tenéis códigos para PlayStation, algo bastante extraño, así que echad un vistazo que ahí está. Pero en fin, vamos a las noticias, y de hecho vamos con los eventos de videojuegos que ya se están revelando. Por ejemplo, el que tendrá lugar en Tokio a finales de este mismo mes, porque hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo un panel dedicado a Level 5, una editorial que tiene videojuegos muy queridos y que de hecho va a tener un hueco bastante interesante en este lugar. Hay títulos que ya se han confirmado que van a estar durante su presentación. Por ejemplo, más contenido para Fantasy Life, un videojuego que ha creado muy buenas sensaciones a lo largo de este año y que ya tenéis para todas las plataformas, y que de hecho parece que va a seguir creciendo, parece que va a seguir devorando nuestras horas. Y en fin, por supuesto no será lo único, porque también nos han comentado que tendremos novedades acerca de Inazuma Eleven, un título que finalmente se lanzará durante el próximo mes de noviembre. Ya tendría que haber salido al mercado, pero no quería coincidir en el tiempo con otros cuantos títulos, y vaya de la que se ha librado. Pero sobre todo parece ser que vamos a tener una expansión de contenido acerca de Profesor Layton, y me refiero a expansión en el sentido de que por fin vamos a ver el videojuego en movimiento y por fin nos van a dar datos, fechas y otras cosas por el estilo. Un título que está programado para Nintendo Switch y que también tendrá una versión nativa para Nintendo Switch 2. Y veremos a ver cuándo se acaba lanzando, porque este videojuego todavía no tiene fecha de lanzamiento. Más o menos se había dejado caer que podía ser este año, podría ser el que viene, pero de momento pues parece que la cosa está un poco en duda, y sería muy buen título para poner en una alineación de lanzamiento con la plataforma. No sé si para este año llega, pero bueno, seguramente en este evento salgamos de dudas. La cuestión es que algunos se preguntará si habrá más cositas aparte de todo esto, porque Level 5 tiene muchas licencias detrás de ellos que están básicamente abandonadas. En principio, sí. En principio debería de haber alguna sorpresa. ¿El qué? Pues si lo supiéramos, obviamente no sería una sorpresa. Pero bueno, por licencias no será. Simplemente han comunicado a través de la prensa que van a tener más cosas que mostrar. Luego tenemos el evento de Xbox, que eso se ha comunicado en las últimas horas a través de redes sociales, cuya presentación va a estar también muy interesante y vamos a dar aquí. La presentación tendrá lugar el próximo 25 de septiembre. Ok, será a las 12 de la mañana, horario peninsular español. 11 en Canarias, echada en torno a las 6 de la mañana. Horario costa este de los Estados Unidos de América. Y luego, pues en horario Ciudad de México será sobre las 4 de la mañana aproximadamente. Un horario que la verdad sé que por allí a muchos os va a venir fatal, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Es horario japonés, es horario de Tokio, así que pues es lo que pilla. Normalmente todos los años suele tener un horario bastante similar a este, pero en fin. La cuestión es que nos van a mostrar
de manera oficial y confirmada sabemos que va a estar Ninja Gaiden 4, pero bueno, esto es un poco obvio, básicamente porque se trata de un videojuego japonés que aunque esté publicado por Microsoft, al fin y al cabo es una licencia de ellos, es un estudio de ellos, quienes lo realizan y en fin, pues tiene que estar ahí por supuesto y seguramente tengamos la presentación definitiva del videojuego, aunque ya la verdad que lo hemos visto bastante, todo se ha dicho, pero aparte, ¿qué más habría? Entiendo que estará el resto de la alineación de videojuegos que habrá para el 2025, entiendo que habrá algún vistazo a Keeper, entiendo que habrá también algún vistazo a The Outer Worlds y por qué no incluso decirlo Call of Duty. Eso pues sería digamos un poco lo más obvio. Microsoft ha confirmado que de títulos propios va a haber un mogollón de cosas, que no va a ser solamente las licencias de terceras compañías japonesas que por supuesto van a estar presentes y asociadas a Xbox. El caso es que, ya sabéis, según han comunicado diferentes filtradores de la industria, como por ejemplo Nate the Hate, Forza Horizon 6 va a ser uno de los grandes protagonistas, porque el videojuego en principio se va a situar en Japón, un lugar muy deseado por los fanáticos de esta licencia, de estos videojuegos de conducción, y la verdad, ya era hora, y en este caso, pues qué mejor lugar que presentarlo que en este sitio, un evento dedicado al público japonés. Y oye, puede estar muy interesante. A mí la verdad que me ha hecho mucha gracia cuando estos filtradores dicen noticias de este estilo y toda la gente que hace un año decía no os lo creáis, de repente a estos sí se los creen. Eso sí, no los mencionan porque si no ya se les cae un poco el discurso de todo lo que han dicho el año pasado. Pero bueno, para que veáis un poco cómo funcionan las mentalidades de estos fanáticos de las redes sociales y de YouTube. Pero en fin, la cuestión es esa. Forza Horizon 6 en principio debería de estar aquí. A mí en lo personal pues me choca porque es el clásico videojuego que Xbox presenta en sus eventos, pero bueno, es a lo que apuntan muchas informaciones y empieza a tener incluso bastante más que lógica. Fuera de ahí, en cuanto a videojuegos japoneses, a ver, aquí se puede presentar de absolutamente todo, es decir, lo más obvio es que este fuera el lugar donde se dijera la fecha de Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Que ese videojuego ya está anunciado para Nintendo Switch 2, está anunciado también para la Xbox, pero de momento no tiene una fecha concreta, simplemente nos han emplazado al próximo invierno, ya está, puede ser en enero, puede ser en febrero o puede ser incluso a principios de marzo, y por qué no, también decirlo, podrían anunciar que también se viene Final Fantasy VII Rebirth, un título que según también estos mismos filtradores llegará durante el próximo año 2026 y en fin, podría ser un muy buen lugar para eso, aparte de para otros videojuegos japoneses que cada vez son menos, están inéditos en Xbox. Obviamente esto no va a ser lo único que vamos a ver a lo largo de esa semana, porque debería de estar antes presente el evento de Sony PlayStation, que suele tener lugar antes del evento de Tokio, y particularmente algunos filtradores ya nos han dicho que ahí será cuando veamos el primer vistazo a lo grande del nuevo videojuego de Wolverine. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. También deberíamos de tener un espacio dedicado a algunos videojuegos de Nintendo, como por ejemplo ese Zelda de Musou. La cuestión es que, volviendo al evento de Tokio, cabe remarcar que el día 24, un día antes de que empiece la ceremonia inaugural, vamos a tener un espacio dedicado a Capcom. Seguramente Capcom se dedique pues a mostrar videojuegos que ya hemos visto otras cuantas veces. Seguramente incluso sea pues un evento muy redundante. Ojalá hubiera espacio para alguna sorpresa, como por ejemplo una expansión de Dragon's Dogma 2, algo que llevo esperando bastante tiempo, pero bueno, cada día lo más por perdido. Como digo, ese día 25 será la ceremonia inaugural, que tendrá lugar pocas horas antes del evento de Xbox, y luego pues más adelante, durante el día 25, también vamos a tener una presentación extendida de Nioh 3, vamos a tener también contenidos de Square Enix a nivel general, vamos a tener un poco de todo. Y si ya nos vamos al día 26, la cosa va a estar también interesante si sois muy fanáticos de los videojuegos de acción occidentales, porque por ejemplo vamos a tener un espacio dedicado a Battlefield, también a cositas varias acerca de Apex, y bueno, varias movidas de ese estilo. No todo va a ser contenido japonés, pero bueno, por otra parte también cabe decir que el día 27 vamos a tener un vistazo a producciones varias, como por ejemplo novedades de la saga Yakuza, y por qué no también decirlo, de la saga Tales of, de la cual nos tienen que anunciar todavía más movidas, ojalá una nueva entrega, pero bueno, el día 28 también habrá cosas, pero ya quizá en un ámbito un tanto menor.
Pero en fin, ya veremos eso porque todavía tienen que anunciar muchas cosas más para el evento de Tokio y por supuesto hay muchas sorpresas que no van a revelarnos ahora. Pero bueno, dejamos eso por ahí y nos vamos con este tema. Un tema que de hecho llevo tiempo queriendo tratar y casi le dedico un vídeo el otro día, pero en fin, le dedicaré este pequeño espacio por aquí, que tiene que ver con la situación de industria, que muchas veces creo que la gente no termina de comprender lo que transmito, lo que digo cuando hago ciertas críticas a cómo se están haciendo las cosas. En pantalla lo que os estoy dejando es algo que me parece precioso, muy bonito y que de hecho es más frecuente de lo que la gente piensa. Tenemos a las cuentas oficiales de los videojuegos Helisas, muy recomendado por mi parte, y también de Chronos New Dawn, tal cual os he hablado en el canal largo y tendido. La cuestión es, esas cuentas están haciendo promoción entre ellas, están básicamente celebrando unos el lanzamiento del otro e incluso haciendo sorteos conjuntos. Y la verdad, es bastante honorable por su parte, ya que son videojuegos que lo están teniendo muy difícil precisamente por la competencia. El Chronos mismamente se sabe que ha vendido nada más que 200.000 copias de lanzamiento. Es un videojuego que ha salido para Switch, para PlayStation, para Xbox, para PC, ha salido básicamente para todo. Apenas 200.000 copias de lanzamiento, que oye, seguramente en el presupuesto que maneja el estudio pues no está mal, pero desde luego que en otra época estuviera vendido otra cosa, hubiera ido a estándares un poco más altos en cuanto a nivel de éxito. Y aún así, pues, se toma la licencia de estar básicamente hermanados poniéndote en su propia cuenta de perfil a otro videojuego como es Helisas, un título que seguramente tampoco esté vendiendo mucho más que eso. Es un título muy para públicos cafeteros, por así decirlo, ¿no? Y claro, esto es lo que muchas veces la gente no entiende, la distinción entre estudios y empresarios. Una cosa es el hombre de traje que está detrás de ciertas compañías y otra cosa son los desarrolladores. El desarrollador es un apasionado del videojuego, generalmente. Hay otros que son apasionados de otras cosas, pero bueno, la cuestión es que mayormente ellos se preocupan de los títulos, de que la gente se divierta. No están realmente en términos de políticas de empresa y este tipo de rollos. Es en realidad eso lo que en cierto modo se ha cargado el encanto del mundo de los videojuegos, el que todo tenga un discurso muy empresarial, que todo tenga un discurso de lo rentable que es o no una compañía, un servicio, un videojuego, y que al final se ha olvidado un poco toda esa otra parte de la esencia, y es que eso es lo que sucede. Los videojuegos cobraron mucha popularidad. A partir de ahí entraron los hombres de traje diciendo aquí hay dinero, aquí hay pasta, y por eso cada vez se toman menos riesgos, por eso cada vez la industria de los juegos de alto presupuesto está tan estancada, así se ha dicho, pero bueno, esto la verdad que me parece precioso. Ahora volvemos a las noticias y concretamente lo hacemos con la próxima generación de videoconsolas de PlayStation, porque hay cositas que comentar aquí y bastante fuertes además, ya que el medio Insider Gaming ha revelado, ha desvelado, ha filtrado que esa próxima videoconsola de base no necesariamente va a venir con el lector de discos incorporado, sino que parece que eso se va a poder comprar por separado, como precisamente sucede en el caso de la PlayStation 5 Pro. A mí esto, en lo personal, no me pilla de sorpresa. A mí no me revela absolutamente nada nuevo. En realidad, es un poco la tendencia que está tomando esta industria. Un poco enfocarlo todo al formato digital. Yo la única pregunta que me hago y la única cuestión que me planteo es la siguiente. ¿Vendrán consolas fabricadas ya de base con el lector de discos incorporado, o en el mercado simplemente nos vamos a encontrar la consola principal, como es el caso de la PlayStation 5 Pro, y luego lo demás lo tendremos que comprar aparte? Porque eso a mí la verdad me parecería un movimiento peligrosísimo para los que estáis muy a favor del formato físico y que por supuesto defendéis un poco esas alternativas. Ojalá que en este caso, sí, ojalá que en este caso esa PlayStation 6 cuando se lance tenga una variante con el lector incorporado y que tú puedas llegar a la tienda y directamente comprarte esa, y que no haya una sospechosa falta de disponibilidad, que no haya una sospechosa falta de stock en las tiendas. Eso desde luego va a ser muy interesante de comentar cuando se lance, pero en principio la base de la videoconsola va a ser digital. A futuro pues ya iremos comentando si finalmente tenemos los dos modelos en el mercado. Esto seguramente también sea un modelo que acabe adoptando
Microsoft, porque básicamente el formato físico ya no es que sea algo residual, es que ni siquiera se están molestando en editar muchos de sus principales videojuegos en dicho formato. Un juego de PlayStation que de hecho sí va a tener formato físico y que se va a lanzar dentro de muy poco y que posiblemente también tenga espacio para las fechas del evento de Tokio será Ghost of Yotei, un título que estará disponible el próximo 2 de octubre y se ha revelado que el título finalmente va a pesar unos 85 GB de espacio de almacenamiento. Esto se podrá empezar a predescargar el próximo 25 de septiembre. Ahí, si lo compráis en formato digital, ya lo podéis ir instalando para cuando llegue el día simplemente iniciar y jugar. Punto pelota. La cuestión es que también ese mismo día 25 de septiembre será cuando salgan los análisis de medios de comunicación y creadores de contenido. Esto a mí lo que me revela básicamente es que tienen mucha confianza en el videojuego, porque que salgan los análisis con tanto tiempo de antelación tiene que ser algo de lo que estén muy seguros que va a acabar gustando a la gente. Pero bueno, la última vez que hicieron algo parecido fue con el God of War y salió la verdad que bastante más que bien. Pero en fin, lo comentaremos. Y para finalizar, seguramente a lo largo del tiempo habréis visto muchas noticias del estilo como esta que estoy dejando en pantalla. Precisamente una noticia que reza que los videojuegos pueden ser muy buenos para la salud e incluso fomentar tu desarrollo neuronal y más allá de eso incluso tener unos fines terapéuticos interesantes. Y sí, el videojuego puede ser terapéutico y de hecho se utiliza como terapia en muchos casos. La cuestión es que a este hobby se lo ha demonizado durante demasiado tiempo diciendo que acrecentaba lo violento que podía llegar a ser más de uno y tal, cuando en realidad son problemas que esa gente ya tenía de antes y que tuvieron una falta de atención muy grande. El tema es que cuando veis este tipo de noticias tampoco os lo toméis de manera literal, porque aunque el videojuego pueda ser bueno para la salud en ciertos aspectos, sobre todo te puede ayudar a nivel cognitivo, no se trata de todos los videojuegos, no es ponerte a jugar a cualquier cosa y eso ya te está ayudando, ni tampoco es una forma de sustituir una terapia real, eso quiero que lo tengáis claro. Los videojuegos que realmente te pueden ayudar a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo y ese tipo de cosas, generalmente son los que requieren una gestión, sean videojuegos de estrategia, sean los típicos videojuegos de granjas, ese tipo de juegos son en realidad los que te hacen darle vueltas al asunto, que acabes procesando un mejor orden de las cosas, que acabes un poco haciéndote mapas mentales de determinadas movidas, como por ejemplo en el caso de Hell is Us, que es un videojuego de puzzles básicamente, y que es un título que te requiere estar plenamente consciente de todo el entorno y estar recordando constantemente los sitios que has recorrido. Esos son los que te ayudan realmente, así que tenerlo muy presente que no todo absolutamente te va a ayudar en ese sentido a nivel de salud, ni tampoco, repito, es un sustitutivo, pero bueno. Aparte de todo eso, por supuesto, me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis vuestras opiniones sobre esto y lo demás, y obviamente disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.